Muy buenos días para todos. El caso de estudio que escogimos fue una investigación desarrollada por la FAO en Colombia y se titula Medios de Vida Agrícola y Seguridad Alimentaria en el contexto del COVID-19. Nuestro grupo está conformado por Natalia Rodríguez, Oscar Luna y quienes habla Cristian León. Este es nuestro contenido de exposición. En contexto, pues como el primer ítem tenemos que según la FAO el índice de pobreza multidimensional de Colombia establece que el 17,5% de la población es pobre y esta prevalencia es más alta entre la población rural dispersa en comparación con la población asentada en los municipios. Como segundo ítem tenemos que en curso la pandemia del COVID-19 ha evidenciado cambios en los hábitos de consumo en la población. Al parecer, los consumidores han tenido que preferir dietas menos nutritivas, menos frescas y más económicas. Esta decisión podría explicarse por una disminución significativa del ingreso familiar, llevando a una mala nutrición y a un mayor riesgo de contraer enfermedades. Como tercer ítem tenemos pues la migración masiva de Venezuela, lo cual ha hecho que Colombia cuente con una mayor población con necesidades humanitarias en el país. Como cuarto ítem tenemos que la relación de las afectaciones climáticas, donde la mayoría de los hogares encuestados reportaron estos fenómenos de brotes de plaga, enfermedades, inundaciones, sequías prolongadas, pues afectando los sistemas agropecuarios y esto conlleva la dificultad y la amenaza para su seguridad alimentaria. Como quinto ítem tenemos que también se han tenido situaciones críticas y de vulnerabilidad, como son las afectaciones para el conflicto armado. Como sexto ítem tenemos que esto se debe por la pérdida de ingresos en los hogares, su alto nivel de endeudamiento y el aumento de desempleo, además de otros factores externos como la reducción de importaciones y exportaciones del país. Como séptimo, vemos que se generaron pues estrategias y mecanismos adoptados por las comunidades urbanas, rurales y los gobiernos locales. Estas alternativas fueron la atención de alimentos como el trueque, el fortalecimiento de los mercados campesinos y el fomento de los circuitos cortos de comercialización de alimentos. En cuanto a análisis de escenarios, tenemos varios. Esto se debe, pues el primero, esto se debe por el efecto indirecto de las medidas de contención, como las restricciones de la movilidad, redujeron la capacidad de los hogares encuestados para llevar a cabo sus actividades agropecuarias y pues esto evita cualquier tipo de sustento para proporcionar pues los alimentos para los diferentes diversos medios de vida y también pues esto genera pues ingresos a sus familias. Como segundo ítem tenemos que entre los grupos de población más afectados en las muestras encuestadas se encuentran las comunidades indígenas, los afrocolombianos, los hogares encabezados por mujeres y hogares que no se dedican a ningún tipo de actividad agropecuaria, los cuales fueron los que presentaron una mayor pérdida de seguridad alimentaria e ingresos como consecuencia de la pandemia. Tercer ítem, tenemos como la de mayor relevancia es el trueque y un enfoque de economía social solidaria de manera local para satisfacer las necesidades alimentarias de sus familias y comunidad. Y como cuarto ítem tenemos que el 42,4% de los hogares encuestados se enfrentaron una situación de inseguridad alimentaria moderada, severa, según o evaluado con la escala de experiencia de inseguridad alimentaria debido al agotamiento de los medios de subsistencia alimentaria. Bueno, en el tema de los actores, en este caso del estudio que estamos analizando, los principales actores pues fueron todos los hogares encuestados. En el caso de este estudio, pues fueron hogares productores que pues se centran en comerciantes de alimentos, agentes de tiendas de insumos agropecuarios, organizaciones no gubernamentales y pues personas claves que dieron información. Todo esto pues afectados por la crisis que causó el COVID-19. También como actor pues el COVID-19 como tal, las diferentes crisis ambientales y económicas y el DANE que pues fue el departamento que pues encargado del análisis de los datos de la encuesta. Entonces, revisando, pues Colombia tiene una edición política de 32 departamentos y un distrito capital. La encuesta se centró en la región de Amazonía, Pacífica Central, Cafetera, Caribe, Gran Santander y Orinoquía. En ese caso, entonces, 1.837 hogares se dedicaban a actividades agropecuarias y no agropecuarias, 197 pues, comerciantes de alimentos, que incluyen los ganaderos, los de abarrotes, los de carnicería, distribuidores, legumbres, frutas, mini mercados, tiendas mixtas, etc. 100 agentes de tiendas de insumos agropecuarios y pues los 94 informantes claves, que en este caso pues son las entidades de gobierno, los gremios de productores, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores. Entonces, el fin pues es presentar un análisis
como tal de cómo estos tipos de, o bueno, este sector comercial em, se vio beneficiada o, por lo contrario, pues afectada por la crisis. Entonces, pues ese es como tal los actores. Ahora, pues el problema, pues como sabemos, la enfermedad del COVID-19 desencadenó una gran pandemia a nivel mundial. Todos los países estaban en cuarentena, sin excluir a Colombia claramente. Entonces Colombia pues cerró vías de comunicación con los demás países, cerró fronteras. Digamos que al estar en cuarentena muchos sectores entraron en crisis. En este caso pues eh, el sector, por ejemplo, de turismo, de las exportaciones, de las remesas, estos pues se vieron eh, pues en una crisis terrible, porque pues no teníamos primero conexiones con los demás países y pues segundo, las personas pues todas estaban en sus casas. Entonces pues a raíz de eso, pues el nivel de consumo de servicios pues bajó un montón y el nivel de ahorro en los hogares pues aumentó, ya que pues muchos de ellos se quedaron sin trabajo, muchas empresas quebraron, cerraron sus puertas, X o Y. Entonces, pues digamos que el impacto económico durante este momento, pues durante ese momento pues fue muy grande. Eh, Más de 5 millones de empleos pues se perdieron, mucha gente quedó desempleada eh, y pues las ayudas pues fueron digamos que muy pocas, pues, sin contar pues que efectivamente el gobierno tuvo mucha ayuda con las personas, pero pues no mitigaba, no mitigaba ese, esa baja pues, en el desempleo como tal. En este caso, los sectores pues, de la economía que en ese momento se vieron, pues digamos que, entre comillas, beneficiados, porque pues aparte del COVID-19, hubo la crisis de las altas lluvias del ambiente, y pues igual, el tema de que no habían insumos para regar las tierras, pues insecticidas y cosas así que le colocan a las tierras, pues para, para los ganaderos y bueno, entonces, pero aún así, pues el sector agropecuario, eh, el sector cafetero, el sector de producción de alimentos, pues fue el que más se benefició en ese momento porque pues la gente empezó a consumir sus productos locales, porque pues, la importación pues estaba complicada, aunque todavía se estaba haciendo, pero pues era mínima. Eh, entonces, pues durante la encuesta, pues se quiere mirar es eso, qué tan afectados o qué tan beneficiados se vieron estos hogares eh, que se dedican a, las, a la venta de servicios de alimentos. Em, y bueno, más adelante miraremos. El campo es el motor de la seguridad alimentaria en Colombia y produce los suficientes alimentos para atender las necesidades de su población y genera un alto porcentaje de exportaciones de comida a otros países. Debido a la pandemia global provocada por el COVID-19 y con la intención de minimizar el número de contagios, muchos países, incluido Colombia, adoptaron cuarentenas generalizadas que restringían el movimiento de bienes y personas. Estos países decretaron el sector agropecuario como esencial para garantizar la seguridad alimentaria. Colombia identificó varios retos relacionados con el transporte, la producción, la adquisición de insumos, contratación de mano de obra, incertidumbre de precios y falta de liquidez. Para ello, en contingencia por el COVID-19, el Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2022 incluyó una producción agrícola en cadenas priorizadas en 2.4 millones de toneladas, una estructuración con 4 iniciativas clúster
identificaban las áreas con transformación productiva y planificada, áreas de reforestación de 122.000 nuevas hectáreas y pasar de un peso interno bruto del 0,69 al 0,1%. Una vez identificados los sectores agropecuarios y productivos que generaban mayor valor, se entra a detallar las características en sus cadenas en cuanto a su origen, integración, sincronización y optimización. Estos elementos eran factores críticos de éxito que iban a permitir las entregas a los mercados internacionales, mientras se reducían los costos y se incrementaban las ganancias. Para ello, se fortalecían las cadenas de suministro de insumos agrícolas, se facilitaban los accesos a las semillas, se solicitaba facilitar el acceso a alimentos para animales y servicios veterinarios, apoyar a los productores para diversificación de los canales comerciales, incluyendo las herramientas digitales, llevar a cabo actividades de apoyo por medios de vías rurales que enfoquen a la gestión del riesgo y la resiliencia de agricultores familiares, promocionar viveros priorizando los hogares y situaciones de pobreza en regiones, implementar las acciones de ayuda inmediata para disminuir el impacto y de las estrategias y el impacto de la crisis y emergencias como asistencia alimentaria en el país. Como séptimo punto tenemos la descripción de otras vías de solución y opinión grupal. En primer lugar, tenemos la entrega de paquetes de donación y alimentos en los hogares. Esto es por parte de los gobiernos, de entes privados y personas naturales que desean ayudar. Es una solución a corto plazo para calmar el hambre, más no definitiva. Está el trueque, que es como una estrategia de intercambio alimentario para compartir los alimentos y saciar el hambre. Está el fortalecimiento de los mercados campesinos, que son instalaciones de pequeños puestos para la venta de productos en los espacios de pueblos o ciudades. Está también el uso de las redes sociales y plataformas con el fin de comercializar productos de la canasta familiar por medio de teléfonos o internet y brindando un servicio a domicilio. Está también la seguridad alimentaria, no es un problema de los pobres como opinión, pues la seguridad alimentaria pues es un desafío mayor para las sociedades altamente urbanizadas, pues en los sistemas alimentarios modernos la distancia física entre productores y consumidores incrementa los eslabones de la cadena. Por lo tanto, los gobiernos locales y los habitantes de las diferentes ciudades deben pensar con qué sistema alimentario urbano quieren contar. Además, tenemos como opinión que es necesario reconocer al campesinado como sujeto importante en la producción de alimentos para garantizar que son los que garantizan la seguridad alimentaria en el país. Y también se debe pensar en implementar estrategias de agricultura urbana, ya que además de la producción de alimentos, se fortalece el tejido social con la integración de personas sin conocimiento en prácticas agrícolas sostenibles o también prácticas agroecológicas. Estas son nuestras referencias bibliográficas y muchísimas gracias.